Bienvenidos al curso de validación ICFES. Mi nombre es Jorge Cardoso, yo soy el profesor de física, yo soy el profesor que los voy a orientar en la preparación hacia la prueba de validación ICFES. Y a lo largo de esta orientación voy a utilizar diferentes estrategias y diferentes herramientas para que ustedes conozcan de primera mano las preguntas que han salido en años pasados del ICFES. Bueno, para esto entonces empecemos a mirar rápidamente la estructura de la prueba. Aquí tengo proyectado la última actualización de esa prueba. Ustedes deben saber que la prueba de ICFES en este momento tiene 2 sesiones, que ya está proyectado a las fechas para noviembre. Y en esta estructura de la prueba tenemos la primera sesión y la segunda sesión. Y si miramos nosotros la primera sesión, estamos viendo que en la primera sesión tenemos matemáticas, lectura crítica, sociales y ciencias naturales. Aquí en ciencias naturales es donde está física. Aquí es donde está física. Ok. Y en la segunda sesión, que es en las horas de la tarde, tenemos sociales, tenemos matemáticas y tenemos de nuevo ciencias naturales, ¿cierto? Y por último inglés. Hay una prueba que es un cuestionario socioeconómico, que son simplemente unas preguntas ya adicionales que no tienen nada que ver con el colegio. Pero como vemos acá en esta estructura de la prueba, vemos algo interesante. Si nosotros hacemos cuentas, es muy importante tener claro algo, y es que para cada pregunta, haciendo cuentas del tiempo que nos dan en la mañana y el tiempo que nos dan en la tarde, estamos haciendo cuentas de más o menos un promedio de 2 minutos por pregunta. En otras palabras, tenemos 2 minutos para leer la pregunta, para leerla, para analizarla y para responderla. Entonces es muy importante que esa preparación vaya orientada hacia eso, hacia el manejo del tiempo. Bueno, otra conclusión también que podemos nosotros decir acá, y es una recomendación a ustedes los estudiantes, es que son más de 240 preguntas que hay que contestar en la mañana y en la tarde. O sea, son 240 preguntas contra reloj, y obviamente esto dice que es un examen desgastante. O sea que en otras palabras tenemos que ir muy bien preparados, sobre todo a hacer una lectura muy profunda. Lo bueno del examen del ICFES es que desde hace varios años cambió las preguntas memorísticas, cambió por una cosa que ellos llaman competencia comunicativa. Entonces, ¿a qué nos referimos con competencia comunicativa? La competencia comunicativa simplemente es básicamente leer bien, leer mucho. Esa es la clave para pasar el examen del ICFES, para que ustedes pasen el examen del ICFES. Desde ya es importante que ustedes, por favor, todos los días lean algo, lean. Y leer no solamente son textos, leer no solamente son novelas. Traten de leer cosas agradables, pero lean. Hay que leer mucho porque estamos hablando de más de 240, más de 250 preguntas que ustedes van a tener que leer mañana y tarde sentados allá, ¿sí? en un puesto, ¿cierto? Leyendo. Y obviamente esto es fundamental, leer bien y leer mucho. El examen del ICFES es comprensión lectora, competencia comunicativa, leer bien, incluso en matemáticas, incluso en física. Vamos a ver que la competencia comunicativa también se aplica a las preguntas de física. Entonces, por eso yo quiero empezar la clase mostrándole simplemente un documento. Vamos a mirar documentos de años pasados. Bueno, entonces vamos a comenzar la preparación para el ICFES de validación, para que ustedes pasen ese ICFES con lectura. Vamos a hacer una lectura que el ICFES publicó en años pasados. Nosotros tenemos un compendio bastante bueno, bastante amplio, muy grande de preguntas que han salido en años pasados, y vamos a ir leyéndolas algunas. Bueno, voy a leer entonces. Dice el texto publicado en un examen de hace unos 2 años. Hay una raza de hombres. Dice, hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas, llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo siempre. El autor es Truman Capote, A Sangre Fría, Madrid, 1999. Este es el tipo de texto que maneja el ICFES, ¿cierto? Estamos comenzando la preparación hacia la validación. Esto es física, pero no importa.
La meta mía es que ustedes pasen el examen del ICFES y para eso tenemos que hacer competencia comunicativa. Entonces, si nosotros miramos rápidamente acá, vamos a encontrar, ¿cierto? La pregunta 36 del ICFES. Según el texto de Capote, o sea, el texto que acabamos de leer, un rasgo característico de los hombres inadaptados es: A. Su obstinación en permanecer despiertos. B. Vivir al tanto de las nuevas modas. C. Su total incapacidad para detenerse. Y D. Tener una elevada conciencia ecológica. Entonces aquí yo le pido a usted el favor que pare el video, detenga el video unos segundos, unos minutos, unos segundos y lea el texto y usted se va a dar cuenta que la respuesta está ahí, usted no tiene que pensar demasiado, simplemente ponerle sentido al texto, ¿cierto? ¿Qué es lo que para Capote es un rasgo característico de los hombres inadaptados? ¿Qué será? Entonces si nosotros miramos acá en el texto, dice que esa raza de hombres inadaptados no puede detenerse, ¿cierto? Vagan por el mundo, o sea que no se pueden detener, recorren campos y remontan ríos, ¿cierto? No saben cómo descansar, siguen siempre en el camino, ¿cierto? Y siempre están buscando lo extraño y lo nuevo, o sea que en otras palabras jamás se detienen, ¿listo? Entonces la respuesta es muy obvia, obviamente, todo es de no se detienen, no se detienen, no se detienen. Entonces la respuesta es la C. Entonces estamos hablando de que no hay necesidad de ser un experto ni un erudito en esta cuestión de la lectura, simplemente hay que leer con muchas ganas, ¿cierto? Y esta es una lectura del ICFES, para que ustedes vean cómo es que se trabaja el ICFES. Bueno, entonces ahora vamos a ir a física. Bueno, entonces aquí tenemos unas preguntas del banco de preguntas ICFES. He escogido esta pregunta, la 139, que es una pregunta emblemática que muestra cómo es que el ICFES pregunta ahora. Aquí en esta pregunta vamos a ver que no vamos a utilizar ni fórmulas, ni números, ni nada. Solamente es razonar, pensar, relacionar conceptos. Vamos a leer la pregunta número 139. Dice la pregunta 139. Los recipientes sellados 1, 2 y 3, ahí estamos viendo los recipientes. Estamos viendo los recipientes 1, el recipiente 1, el recipiente 2 y el recipiente 3, ¿listo? Dicen que esos recipientes acá tienen volúmenes B, 2B y 3B. ¿Qué significa eso, que tenga volúmenes B, 2B y 3B? Significa que este es el más pequeño, este es el doble, 2B, ahí dice 2B, tiene el doble de volumen, y este tiene el triple de volumen que el primero, ¿listo? Eso significa. Bueno, o sea que en otras palabras, esos recipientes dice respectivamente a los cuales se les transfiere iguales cantidades de energía. ¿Qué está diciendo el problema? Está diciendo, tengo agua, aquí tengo agua, tengo aquí agua, ¿cierto? Y los voy a calentar con 3 mecheros iguales, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo varía la temperatura, en el recipiente 2. ¿Cómo varía la temperatura en este recipiente? ¿Cómo? Variará muy rápido, esa variación va a ser muy rápida, va a ser muy despacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pensar cómo varía la temperatura. Ustedes saben que la temperatura se toma con un termómetro, ¿cierto? Y nosotros sabemos que si nosotros tenemos 3 recipientes, o sea, por ejemplo, 3 ollas, una olla pequeña, una olla más grande y una olla mucho más grande, y las colocamos en 3 fogones igualitos, la llama es igual, y prendemos los 3 fogones, sabemos que hay un recipiente que se calienta más rápido, que la temperatura sube más rápido que los demás, ¿cierto? Y el recipiente que se calienta más rápido, sabemos que es el recipiente pequeño, ¿cierto? Claro, esta olla, que de pronto es una olla para hacer tamales, por decir algo, pues va a durar horas en calentarse, ¿cierto? Pero esta olla tintera para hacer tinto, pues se va a demorar mucho menos. Se va a poner hirviendo, va a hervir mucho menos, muy más rápido, en 2, 5 minutos, en 10 minutos va a estar hirviendo. Por lo tanto, la temperatura la temperatura varía más rápido acá, menos rápido
y mucho menos rápido acá, o sea que quien se va a calentar más rápidamente, sabemos, entonces por lógica que quien se va a calentar más rápidamente es el recipiente 1, se va a calentar un poco más despacio el recipiente 2 y se va a calentar mucho más lento el recipiente 3. Entonces la pregunta es muy clara. ¿Qué es lo que me preguntan en el ICFES? Me preguntan cómo varía la temperatura en el recipiente 2. Entonces vamos a mirar cómo varía con respecto al 1 y cómo varía con respecto al 3. Entonces vamos a mirar la respuesta. Dice A mayor que en el 1. O sea que la temperatura, estamos mirando a la respuesta A. Dice que la variación de la temperatura acá, ¿sí?, es mayor que aquí. O sea, en otras palabras, está diciendo que el recipiente 2 se calienta más rápido que el recipiente 1. Porque la temperatura aquí varía más rápido. O sea, variar es que cambia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Está diciendo que la variación en este recipiente es mayor que en el 1. Y no. ¿Cuál de los dos recipientes se calienta más rápido? Es el 1, no el 2. Acá está diciendo lo contrario. Aquí está diciendo que, en el recipiente 2 la temperatura sube más rápido que en el 1. Y eso no es cierto, es lo contrario. El 1 se calienta más rápido, su temperatura sube más rápido que en el 2 y que en el 3, ¿cierto? Porque contiene más agua. O sea que la respuesta A es falsa. Miremos la B. Dice que entonces la respuesta A es falsa. Listo, ahora miremos la B. Dice que, volvamos entonces a la pregunta. Entonces dice, de nuevo, la variación en el recipiente 2 es menor que en el 3. O sea, ahora estamos comparando esto con esto. ¿En cuál de los dos recipientes, en el 2 o en el 3, cambia la temperatura más rápido? ¿Cuál se calienta más rápido? Pues se calienta más rápido el 2, no el 3. El 3 se va a calentar mucho más lento porque tiene más agua, ¿cierto? Y el fogón le va a tocar durar más prendido. Por lo tanto, no es cierto entonces que la temperatura en 2 es menor que en 3. Al contrario, la temperatura en 2 va a subir más rápido que la temperatura en 3. O sea que la respuesta B también es falsa. ¿Listo? Vamos a la respuesta C. Dice, igual que en el 1 y en el 3. Eso es imposible. Es imposible, totalmente imposible que la variación sea igual. Ahí está diciendo entonces que calentar una olletica chiquita, una olla pequeñita, una olla mediana y una olla para hacer tamales inmensa, entonces la temperatura varía igual en ambos. No. La olla más grande va a demorarse más, o sea que la temperatura va a variar mucho más lentamente. O sea que la C es absurda, es falsa. Y llegamos entonces a la respuesta D. Dice que la respuesta D, ¿qué dice? La respuesta D dice que la variación de la temperatura en el 2 es mayor que en el 3. ¿Qué está queriendo decir eso? Que traduciéndolo a palabras más sencillas, que el recipiente 2 se calienta más rápido que el recipiente 3. Eso está diciendo, o sea que esto sí es cierto. La respuesta D es cierta. Entonces, jóvenes, yo estoy mostrando acá preguntas tomadas del ICFES y es muy importante que ustedes, ¿cierto?, que nosotros trabajemos preguntas que han salido ya en el ICFES, pero ustedes están viendo algo interesante acá. Ojo, que las preguntas son de análisis, o sea, en otras palabras, tengo que recurrir a mi mente, ¿cierto?, a mi sentido común, a mi razonamiento para poder darle respuesta a este tipo de preguntas. Bueno, entonces ahorita vamos para los que no han visto física, entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos que ver en física fundamentalmente. Entonces, según el ICFES tenemos que ver 4 grandes grupos, o sea, cuatro temas grandes de la física. Entonces, estamos hablando entonces de física. Entonces, estamos hablando de física. Y tenemos que ver entonces 4 grandes grupos
Y los 4 grandes grupos son, el primero se llama, el primer grupo o G1, grupo 1, se llama mecánica clásica o mecánica, así lo llaman. Y la palabra mecánica se refiere, mecánica clásica, así se llama, mecánica clásica, se refiere a todo lo que es la masa, la energía, el movimiento, todo lo que tiene que ver con fluidos, con líquidos, todo eso se llama mecánica clásica. El grupo 2 fue el que acabamos de ver, que fue el ejemplo de los recipientes con agua que se calentaban, y el grupo 2 se llama termodinámica. O sea, en otras palabras, tenemos que hablar algo, ya hablamos en ese problema de temperatura y calor, o sea que tenemos que ver termodinámica. La palabra termo significa temperatura, o sea que todo lo que tiene que ver con el calor y la temperatura, cuando yo caliento un cuerpo, cuando yo lo enfrío, es este grupo 2. El grupo 3 tenemos que mirar uno que otro problema de ondas, y lo llama el ICFES así, lo llama eventos ondulatorios. Y el grupo 4 tiene que ver con la parte de electricidad y se llama eventos electromagnéticos. En otras palabras, entonces repasando, ¿qué tenemos? Tenemos lo primero, que es todo lo de la mecánica, o sea, velocidad, distancia, aceleración, tenemos lo que es fluidos, palancas, todo eso que ustedes vieron en ciencias naturales. El grupo 2 es cuando calentamos los cuerpos, lo que es temperatura y calor. El grupo 3 son las ondas, o sea, cuando yo produzco perturbaciones, el sonido, la luz. Y el grupo 4 tiene que ver con la electricidad, ¿listo? Con las cargas eléctricas, con los imanes, con todo eso. Pero como vimos nosotros, como hemos visto en preguntas anteriores, el ICFES trabaja lógica, trabaja análisis, ¿cierto? No trabaja tanto la fórmula, trabaja más el análisis, más que yo esté entendiendo qué está pasando dentro del fenómeno físico.